Delitos contra la comunidad internacional. Delitos contra el derecho de gentes, delitos de genocidio, de lesa humanidad, contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y piratería. Sistemáticamente se ubican en el título 24 del libro segundo del Código Penal. Hay que tomar en consideración igualmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional hecho en la capital italiana el 17 de julio de 1998. Por lo que se refiere a los delitos contra el derecho de gentes, se recogen los delitos contra el jefe de Estado extranjero o persona internacionalmente protegida y la violación de inmunidad. Con relación al primero, se tipifica al que matare al jefe de un Estado extranjero o a otra persona internacionalmente protegida por un tratado, con imposición de pena de prisión permanente revisable. También se castiga la causación de lesiones del artículo 149, del artículo 150 o cualquier otro delito cometido contra las personas mencionadas en los apartados precedentes, es decir, el jefe de Estado extranjero o persona internacionalmente protegida por un tratado o contra los locales oficiales, residencia particular o medios de transporte, estableciendo una pena distinta en función del delito cometido. Se trata de un delito doloso que precisa el conocimiento de la cualidad del sujeto pasivo por parte del sujeto activo del delito. Hay que tomar en consideración la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, hecha en Nueva York el 14 de diciembre de 1973. Por lo que se refiere a la violación de inmunidad, se castiga al que violare la inmunidad personal del jefe de otro Estado o de otra persona internacionalmente protegida por un tratado. Inmunidad que es un privilegio procesal de carácter temporal. Se exige la aplicación del principio de reciprocidad, de manera que, en el caso de que no estuviera sancionada con penalidad recíproca en las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas la conducta llevada a cabo en España, se impondrá al delincuente la pena que correspondería si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial que se ha mencionado. En cuanto a los delitos de genocidio, hay que tomar en consideración el convenio para la prevención y sanción de este tipo delictivo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Se castiga al que con propósito de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetre alguna de las siguientes conductas: los matare, los agrediera sexualmente, les causara lesiones del artículo 149, los sometiera a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o les cause lesiones del 150, lleve a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adopte cualquier medida que tienda a impedir su género de vida, el denominado genocidio cultural, o reproducción, genocidio biológico, o traslade a la fuerza individuos de un grupo a otro. También se pena la causación de cualquier otra lesión distinta de las anteriores. En todo caso, se impone la inhabilitación especial para profesión o oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por el tiempo establecido en el Código superior al de la pena de privación de libertad impuesta, pena adicional que se impone atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Se trata de un delito de consumación anticipada, comisible por acción u omisión, que protege el bien jurídico colectivo o supraindividual a la existencia de determinados grupos humanos y precisa para su comisión la comisión sistemática por una colectividad organizada de personas.
El artículo 607 bis del Código Penal castiga los delitos de lesa humanidad, y así son reos de tal delito quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella. En todo caso, se considera delito de lesa humanidad la comisión de las conductas que veremos por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, o en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro, o más grupos raciales, con la intención de mantener ese régimen. Es el caso del apartheid. El castigo a los delitos de lesa humanidad se gradúa penalmente dependiendo del delito cometido. Así, la muerte, la violación o cualquier otra agresión sexual, lesiones del artículo 149, sometimiento a las personas a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, lesiones del artículo 150, lesiones del artículo 147, deportaciones o traslados por la fuerza sin motivos autorizados por el derecho internacional a una o más personas a otro estado o lugar mediante la expulsión u otros actos de coacción. Si se forzara el embarazo de alguna mujer con intención de modificar la composición étnica de la población en concurso real con las penas que corresponda a otros delitos que se hayan podido cometer con este. La desaparición forzada de personas, dando el código una definición auténtica de qué entiende por tal. Detener a otro privándolo de su libertad con infracción de las normas internacionales sobre la detención, con un subtipo atenuado si esta dura menos de 15 días. La causación de tortura, con una pena u otra según sea grave o menos grave, estableciendo también una definición auténtica de tortura, sometimiento de la persona a sufrimientos físicos o psíquicos y un concurso real, puesto que se castiga esta conducta sin perjuicio de los atentados contra otros derechos de la víctima. También la prostitución, en una u otra modalidad de las previstas en el Código 187.1 y 188.1, quienes trasladen a personas de un lugar a otro con el propósito de su explotación sexual, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima. Hay un subtipo agravado cuando las conductas previstas en el apartado anterior y el 188.1 del Código Penal se cometan sobre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. También se castiga someter a una persona a esclavitud o mantenerse en ella en concurso real con el resto de atentados cometidos contra derechos de estas personas y con establecimiento de una definición legal, por tanto una definición auténtica de qué se considera esclavitud. Además, se impondrá también la pena de inhabilitación especial para profesión o oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo superior en el marco, en la horquilla establecida, al de la duración de la pena privativa de libertad, atendiendo igual que antes proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Si está en el caso de un tipo mixto alternativo que protege el bien jurídico colectivo o supraindividual del mantenimiento de la paz y seguridad de la población civil a través de los bienes jurídicos individuales más importantes que hemos enunciado. Los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado nos permiten, con un preámbulo de establecimiento de quiénes son esas personas protegidas, examinar la tipificación de los atentados contra la vida, integridad o dignidad, métodos de combate prohibidos, conductas atentatorias contra los convenios de Ginebra, delitos contra bienes protegidos en caso de conflicto armado y el examen de dos tipos, uno residual y otro agravado. En cuanto a las personas protegidas, y con el perfil de las normas a que refiere cada uno de estos ordinales, se entienden por tales
heridos, enfermos o náufragos y personal sanitario o religioso, con la remisión, en este caso, a los convenios de Ginebra, números 1 y 2, y al protocolo 1 adicional, prisioneros de guerra, población civil y personas civiles protegidas, personas fuera de combate y personal de la potencia protectora y de su sustituto, parlamentarios y personas que los acompañen, personal de las Naciones Unidas y personal asociado, así como cualquier otra persona que tenga condición de protegida de acuerdo con el protocolo segundo adicional de 8 de junio del 77 y cualesquiera tratados internacionales de los que España sea parte. Los atentados contra la vida, integridad o dignidad se tipifican en el artículo 609 del Código Penal, que castiga al que con ocasión de un conflicto armado maltrate de obra o ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad de cualquier persona protegida, la haga objeto de tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, le cause grandes sufrimientos o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud ni de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que la parte responsable de la actuación aplicaría en análogas circunstancias médicas a sus propios nacionales no privados de libertad. También los métodos de combate prohibidos, 610, al que con ocasión de un conflicto armado emplee u ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos concebidos para causar o de los que fundamentalmente quepa esperar que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población u ordene no dar cuartel. Término militar que se refiere a dar tregua cuando el enemigo se rinde. En cuanto a las conductas atentatorias contra los convenios de Ginebra y en concurso real con la pena que corresponda a los resultados producidos, se castiga al que con ocasión de un conflicto armado lleve a cabo cualquiera de las conductas que vamos a enunciar, realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, destruya o dañe, violando las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, buque o aeronave no militares de una parte adversa o neutral, innecesariamente y sin dar tiempo o sin adoptar las medidas necesarias para proveer a la seguridad de las personas y a la conservación de la documentación de a bordo. Obliga a un prisionero de guerra o persona civil a servir en cualquier forma en las Fuerzas Armadas de la parte adversa, o les prive de su derecho a ser juzgados regular e imparcialmente. Deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén, o detenga o confine ilegalmente a cualquier persona protegida, o la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de los ataques de la parte adversa. Traslade y asiente, directa o indirectamente, en territorio ocupado a población de la parte ocupante, para que resida en él de modo permanente. Realice, ordene realizar o mantenga, respecto de cualquier persona protegida, prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en otras distinciones de carácter desfavorable que entrañen un ultraje contra la dignidad personal. Impida o demore injustificadamente la liberación o la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles. Declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un juez o tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte adversa. Finalmente, atente contra la libertad sexual de una persona protegida, cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agresión sexual.
Se castiga la comisión de delitos contra bienes protegidos en caso de conflicto armado, y así al que, con ocasión de un conflicto armado, viole a sabiendas la protección debida a hospitales, instalaciones, materiales, unidades y medios de transporte sanitario, campos de prisioneros, zonas y localidades sanitarias y de seguridad, zonas neutralizadas, lugares de internamiento de la población civil, localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas dadas a conocer por los signos o señales distintivos apropiados. Ejerza violencia sobre el personal sanitario o religioso o integrante de la misión médica o de las sociedades de socorro o contra el personal habilitado para usar los signos o señales distintivos de los convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional. Injuria gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia médica necesaria a cualquier persona protegida o la haga objeto de tratos humillantes o degradantes. Omita informarle sin demora justificada y de modo comprensible de su situación. Imponga castigos colectivos por actos individuales o viole las prescripciones sobre el alojamiento de mujeres y familias o sobre la protección especial de mujeres y niños, establecidas en los tratados internacionales en los que España sea parte, y en particular reclute o aliste a menores de 18 años o los utilice para participar directamente en las hostilidades. Use indebidamente los signos protectores distintivos, emblemas o señales establecidos y reconocidos en los tratados internacionales en los que España sea parte, especialmente la Cruz Roja, la Media Luna y el Cristal Rojo. Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera, uniforme, insignia o emblema distintivo de estados neutrales, de las Naciones Unidas o de otros estados que no sean partes en el conflicto o de partes adversas durante los ataques o para cubrir, favorecer, proteger o obstaculizar operaciones militares, salvo en los casos exceptuados expresamente previstos en los tratados internacionales en los que España sea parte. Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera de parlamento o de rendición. Atente contra la inviolabilidad o retenga indebidamente a parlamentario o a cualquiera de las personas que lo acompañen, a personal de la potencia protectora o su sustituto, o a miembro de la Comisión Internacional de Encuesta. Despoje de sus efectos a un cadáver, herido, enfermo, náufrago, prisionero de guerra o persona civil internada. Haga padecer intencionadamente hambre a la población civil como método de guerra, privándola de los bienes indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar arbitrariamente los suministros de socorro realizados de conformidad con los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Viole suspensión de armas, armisticio, capitulación u otro convenio celebrado con la parte adversa. O dirija intencionadamente ataques contra cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas, personal asociado o participante en una misión de paz o de asistencia humanitaria, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a personas o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados, o les amenace con tal ataque para obligar a una persona natural o jurídica a realizar o a abstenerse de realizar algún acto. Se castiga al que con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones. Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, siempre que tales bienes o lugares no estén situados en la inmediata proximidad de un objetivo militar o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario y estén debidamente señalizados. Use indebidamente los bienes culturales o lugares de culto anteriormente establecidos en apoyo de una acción militar. Se apropia a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra los bienes culturales o lugares de culto ya referidos. Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carácter civil de la parte adversa, causando su destrucción, siempre que ello no ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida, o que tales bienes no contribuyan eficazmente a la acción militar del adversario. Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, salvo que la parte adversa
utilice tales bienes en apoyo directo de una acción militar o exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas. Ataque o haga objeto de represalias a las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar en consecuencia pérdidas importantes en la población civil, salvo que tales obras o instalaciones se utilicen en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y que tales ataques sean el único medio factible de poner fin a tal apoyo. Destruya, dañe o se apodere sin necesidad militar de cosas que no le pertenezcan, obligue a otro a entregárselas o realice cualesquiera otros actos de pillaje. Requise, indebida o innecesariamente, bienes muebles o inmuebles en territorio ocupado, o destruya buque o aeronave no militares y su carga de una parte adversa o neutral, o los capture con infracción de las normas internacionales aplicables a los conflictos armados en el mar. Ataque o realice actos de hostilidad contra las instalaciones, material, unidades, residencia privada o vehículos de cualquier miembro del personal referido en el artículo 612 ordinal décimo, o amenace con tales ataques o actos de hostilidad para obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto. Hay un subtipo agravado cuando el ataque, la represalia, el acto de hostilidad o la utilización indebida tengan por objeto bienes culturales o lugares de culto bajo protección especial, o a los que se haya conferido protección en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales inmuebles o lugares de culto bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos. También hay un subtipo agravado cuando se causen destrucciones extensas e importantes en los bienes, obras o instalaciones sobre los que recaigan o en los supuestos de extrema gravedad. Hay que tomar en consideración para el estudio de este epígrafe el convenio para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. Como tipo residual que intenta recoger el resto de conductas no previstas, se castiga al que, con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar cualesquiera otras infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que España sea parte y relativos a la conducción de las hostilidades, regulación de los medios y métodos de combate, protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los prisioneros de guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Y un tipo agravado que establece castigo en el artículo 614 bis del Código Penal para cuando las conductas que hemos examinado formen parte de un plan o política o se cometan a gran escala. Las disposiciones comunes a los delitos examinados se refieren a la provocación, conspiración y proposición, la responsabilidad superior por no impedir o perseguir delitos de sus subordinados, las penas accesorias y la obediencia debida. Las formas de ejecución consistentes en provocación, conspiración y proposición están expresamente tipificadas en el artículo 615 del Código Penal. La responsabilidad del superior por no impedir o perseguir delitos de sus subordinados castiga a la autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adopte las medidas a su alcance para evitar la comisión por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo de alguno de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Está expresamente prevista la sanción de la imprudencia grave. También la autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adopte las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo, siempre contra los mismos bienes jurídicos. El superior no comprendido en los apartados anteriores que en el ámbito de su competencia no adoptara las medidas a su alcance para evitar la comisión de estos delitos por sus subordinados, o el que no adoptara las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos de esta clase cometidos por sus subordinados, así como el funcionario o autoridad que, sin incurrir en las conductas que se acaban de describir y faltando a la obligación de su cargo, deje de promover
la persecución de alguno de los delitos de estas clases de los que tenga noticia. Como pena accesoria, se impone la inhabilitación absoluta cuando se trate de autoridad o funcionario público y la inhabilitación especial para empleo o cargo público cuando se trate de particular. Se destierra en el artículo 616 bis la posibilidad de acogerse a la obediencia debida para la comisión de los delitos de genocidio y lesa humanidad. En ningún caso será aplicable la circunstancia eximente de obediencia debida a quienes cumplan mandatos de cometer o participar en tales delitos. En cuanto a la piratería, se castiga al que con violencia, intimidación o engaño se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de las mismas. También al que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos en la tipificación de la piratería, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin, con un subtipo agravado cuando se emplee fuerza o violencia y en concurso real con el resto de delitos que puedan cometerse con ocasión de este. A continuación existe un test en el que poder profundizar en los conocimientos de este tema.